Hechos de Guerra, un podcast para el desahogo, una oportunidad para llevar a cabo una acción liberadora, emancipadora. Salir de uno mismo. Hechos de Guerra, un podcast, un medio, un puente, una razón. Soy Gerson Cabrera, profesor de filosofía y realizador de este podcast. Y les doy la bienvenida a un capítulo más, a una nueva partida, a un nuevo despacho, hacia un nuevo lugar. Hechos de Guerra Podcast. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este nuevo intento de comunicar mis ideas. Este proyecto Hechos de Guerra nació hace un tiempo y este programa va precisamente dedicado a esa persona que me incentivó y que cuidó de mis intenciones de comunicar, de practicar algún ejercicio dialéctico, dialógico, de conseguir que las ideas no se mueran reposadas en el interior del ser humano, en la reflexión, en la intimidad del pensamiento, sino que pasen por el matiz del lenguaje oral, que pasen por el juicio, que sean traducidos esos pensamientos en unos juicios que se enuncian, que se expresan, que necesariamente tienen que salir de la boca. Ese amigo se llama Edward. Muchas gracias por incentivarme a continuar hablando. Bueno, finalmente he conseguido cada vez básicamente que empiezo un nuevo proyecto o retomo un nuevo proyecto, digo que es un nuevo intento, porque básicamente la vida laboral y las obligaciones cotidianas ponen un margen, ponen un límite, ponen una exigencia o un desafío para conseguir el espacio y el tiempo para lograr materializar un ejercicio de comunicación sencillo y bien, al menos con los requisitos mínimos para apreciarse de forma cómoda. Este capítulo de Hechos de Guerra nace de unos escritos que tuve en la experiencia de la pandemia. En el 2020 precisamente fui profesor virtual y escribí unas reflexiones y algunas vivencias que en ese momento hacían de mi existencia un asunto problemático, diría yo. He decidido hacer una lectura de una carta que realicé y que guardé con ustedes, la lectura de mi experiencia en el aula en el tiempo de pandemia. Espero les guste. Apuntes de un profesor sobre las clases virtuales. Lo siguiente fue inspirado por mis estudiantes, recuperado de una libreta que resume la íntima experiencia del aula. Hoy no fue un día fácil. La mayoría de grupos tuvo una resistencia inusual para disponerse a iniciar las actividades. Algunos llegaron tarde, otros no asistieron. La minoría que estaba presente en la clase avanzaba de forma inadvertida. Saber esto, irónicamente, me proporcionaba un poco de aliento, pues me permitía sobrellevar con mayor tolerancia el descontento que generaban las cámaras congeladas en una imagen aleatoria. El recuadro inmóvil que algunos estudiantes habían elegido para asistir a la clase sintetizaba virtualmente y escuetamente la personalidad de ellos. Héroes de Marvel o DC, rostros de personas virtualmente masificadas en las redes sociales, o como le llamamos ahora, viralizados, memes, o al menos el concepto que tengo de ellos sin pretender agotar todo el alcance semántico o cualquier otra imagen azarosa, con alguna característica relacionada a los gustos personales o estado de ánimo de cada estudiante. Encontré en sus avatares desde un árbol, un emoji o carros de lujo, hasta símbolos abstractos de alguna cultura pop desconocida para mí. El tedio por las clases virtuales era tal que prefería ser testigo del descontento o la desatención de la mayoría con sus avatares que soportar la fría imagen del rostro de los estudiantes que parecían estar por fuera del radar, expresión que tomó fuerza durante el transcurso del periodo escolar por parte del cuerpo profesorado
para referirse a los desafortunados estudiantes que habían desaparecido de las clases. Ni sus rostros, voces y por tanto ideas hacían presencia por ellos en clase. Estaban ausentes virtualmente. No había otra forma que aceptar su manera extraña de estar en clase, o para ser más preciso, no estar. Por fortuna, la autoridad desproporcionada y reflexiva que representaba la exigencia de la cámara siempre activada, requerimiento injusto pero pequeño, si lo comparaba con otros, como usar el uniforme, activar siempre el micrófono o llegar a una hora exacta a las clases, no era una pauta a considerar dentro de mis clases. Así que los efectos de las imágenes extrañas y la deshumanización de mis estudiantes, al olvidar sus rostros y reemplazarlos por memes, no era un golpe para la impostada autoridad que con frecuencia me proporcionaba la figura de profesor. En cambio, sí era un golpe para el ánimo. Cada sesión era más difícil que la otra. El silencio de sus rostros, la ausencia de sus expresiones era más agobiante que la escasez de preguntas o intervenciones durante las clases. Esto estaba acompañado por la zozobra de pensar en aquellos otros estudiantes que no tuvieron manera de estar durante las clases. Desconocía los detalles, pero sabía por parte de las directivas que los estudiantes ausentes habían reportado no tener medios suficientes para recibir una clase. Vivía en la tragedia de la sombría y cruel realidad de la necesidad, mientras los otros, los que sí lograron estar en las clases virtuales, vivían la comedia de subsistir en el colegio virtual aunque no se tuviera el más mínimo deseo de hacerlo. La apuesta. Por fortuna, los estudiantes y yo habíamos tenido la oportunidad de conocernos y asistir al aula física antes de la pandemia. Nuestras expresiones faciales, comportamientos frecuentes o estrambóticamente característicos, las tonalidades de nuestras voces y las fluctuaciones de ánimo características de cada uno habían coincidido físicamente el tiempo suficiente para saber o tener una idea general sobre quiénes éramos, o al menos tener una idea general sobre la forma como aparecíamos ante los demás en el escenario tragicómico de la vida escolar. La experiencia previa a la pandemia me permitió suponer, y con cierto riesgo, un crédito o valor a la idea de contar con unos estudiantes generosos, reflexivos, con un sentimiento de compañerismo y fraternidad que les permitiría advertir mi descorazonado semblante al enfrentarme a la frívola realidad de las clases virtuales una y otra vez. También pensé que estas características podían hacerlos más sensibles a esta misma frivolidad, pues no solamente era yo quien presenciaba las clases, ellos también estaban conmigo. No solamente eran espectadores, también eran participantes. Les repetía con frecuencia los días de mayor flaqueza: no son ustedes los únicos que están sentados frente a una pantalla durante toda una jornada escolar. Yo, al igual que ustedes, tengo mi cuerpo posado frente a este computador. No buscaba forzosos sentimientos de culpa ni tampoco pretendía reprochar la posible falta de solidaridad. Mis quejas representaban un grito por encontrar compasión en momentos endebles y de fragilidad. Buscaba algo más allá del llamado a lista, las exposiciones del temario y la aplicación de instrumentos de evaluación. Buscaba humanidad. Sentí que el dolor podía reclamar la humanidad de todos los que asistíamos a las clases virtuales. Tuve una idea en medio de mi desaliento: imitar sus comportamientos. Apagué mi cámara. Me quedé en silencio y con una ilustración animada del rostro de Sócrates quise entregarme al silencio espectral que había conquistado la rutina de mi virtualidad. Los efectos. Al principio, el desconcierto de algunos estudiantes fue abrumador para mí. Los rostros de los pocos estudiantes que de forma estoica resistían a los protocolos de la virtualidad manifestaban confusión, nerviosismo o incluso ira frente a mi comportamiento. Otros, que frente a la mínima ausencia de autoridad daban rienda suelta a toda su energía, compartían pantalla con videos de música, capítulos de su serie favorita
o encendían el micrófono para gritar o contar chistes. Conmigo al margen, en lugar del orden, las proporciones, los modales, los listados y la medición que representa el aula, abruptamente se convertía en un espacio caótico y sin dirección o rumbo claro. Esta inusual actividad la repetí en varias ocasiones, buscando algo. No tenía claro exactamente el objetivo de mi comportamiento. No sabía qué buscaba, pero sacaba provecho de las últimas sesiones de clase para que ellos buscaran en sí mismos lo que a la clase habían dejado de ofrecer y que para mí resultaba imposible descubrirlo por ellos. Con suerte, el ensayo de mi voluntaria ausencia funcionó. Los gritos cesaron. Las múltiples pantallas con videos e imágenes que saturaban la plataforma poco a poco fueron dejando de aparecer. Y los estudiantes, buscando respuestas o reclamando orden, comenzaron a disponerse para las sesiones de clase. Protestaron por el chat, correos y llamadas a través de sus padres con el fin de averiguar la razón de mi comportamiento. Luego de un par de ocasiones más, con el mismo ensayo, las sesiones de clase les proporcionó el espacio y el tiempo suficiente para construir un listado de exigencias a cada uno de los profesores con la finalidad de mejorar las clases. Estos muchachos buscaban justicia. Entre las exigencias que tuve la oportunidad de leer, reclamaron una ayuda y garantías para quienes no tenían los recursos para poder asistir a las clases virtuales. Reclamaban mayor didáctica en las plataformas y guías. Y también exigían correspondencia entre el temario y el contexto pandémico que todos vivíamos. Cuando fue necesaria una explicación de mi parte, entre algunas aclaraciones, pautas metodológicas y explicaciones relacionadas con el término del calendario escolar, les insistí en el tránsito que todos tenemos que hacer desde la postura de espectador a las clases hacia la actitud del participante de las mismas. Les repetí con el aliento repuesto: muchachos, las clases no pueden continuar sin mí, pero tampoco sin ustedes. La pausa decembrina dejó en suspenso la continuación de todo esto, un suspenso que aún me acompaña, junto a la esperanza que guardo sobre los aprendizajes que resultaron de la experiencia que todos tuvimos que pasar. 18 de noviembre del 2020. Hasta entonces. Y esto fue todo. Muchas gracias por escucharme y espero conseguir crear nuevos capítulos, puesto que en su momento escribí muchas otras cosas que aún están guardadas en esa agenda y que espero puedan en algún momento salir. Los capítulos siguientes tendrán la misma intención, tendrán la misma lógica. Recuerda que también tengo un canal de YouTube con mi nombre, Gerson David Cabrera, otro proyecto audiovisual en donde presento algunas reflexiones un poco más elaboradas o al menos con otra intención comunicativa. Mientras eso es posible y pueda construir otros capítulos, espero que este capítulo, hecho con todo el cariño, sea de provecho para ustedes. Hasta la próxima. Esto fue Hechos de Guerra.